Hey, muy buenas a todos. En esta ocasión traemos uno de esos vehículos con nombre de ciudad española, que aun con 20 años encima de media, todavía seguimos viendo por doquier por nuestras carreteras. Damos la bienvenida al SEAT Córdoba Sport. Bueno, antes de nada ya sabéis de lo que se trata segunda prueba. Aquí vamos a hacer pruebas de vehículos que están fuera de producción, con varios años encima o que aún se están fabricando, pero que tienen bastantes docenas de miles de kilómetros encima, para comprobar pues desgastes, defectos que les salen, lo típico en segunda prueba. Así que vamos a abordar de lleno el exterior. Si hablamos del siglo de oro o de las décadas de oro en los últimos 30 años de SEAT, yo consideraría que la época de finales del 90 y principios del 2000 fueron los mejores años para SEAT. En aquellos años encontramos el SEAT Toledo segunda serie, el primer SEAT León, el SEAT Ibiza 6K2 y el Córdoba 6K2, que fueron, pues yo creo que de las épocas que más vendieron de SEAT, dado su diseño rompedor, bastante moderno en comparado con sus competidores en aquellos años, y sobre todo la fiabilidad de los motores TDI, que aún en día seguimos viendo a montones por cualquiera de nuestras calles. Bien, si empezamos por el exterior y nos fijamos por el lateral, vamos a ver claramente que se nos parece mucho pues a su hermano mayor, el Córdoba 6K, donde prácticamente la línea es igual, ya que el chasis son los mismos. Lo único que nos viene a diferenciar viene a ser las llantas, manetas de puerta, retrovisores, pero el resto del coche como tal lateralmente viene a ser igual que el Córdoba 6K. En concreto, este modelo, que es el Sport, nos va a diferenciar del normal, que este tiene talonera, que en esta ocasión, como vemos, por ejemplo, otro coche que probamos en el canal, que fue el Golf con estética GTI, que tenía las taloneras, unas taloneras muy malas. Estas son toda una sola pieza, por lo que es mucho más estético y aguanta mejor el paso del tiempo. Tiene una serie de tapitas, que sí que es verdad que acaban teniendo, como vemos, unos huequitos que con el tiempo se ceden y vemos esos problemas, pero en general es una talonera entera. Después también vemos diferencias con el normal, que tiene las manillas de las puertas pintadas del color de la carrocería y los retrovisores también. El resto, como comento, salvo las llantas, que el normal lleva tapacubos, es exactamente igual. Emblemas como el de SEAT Sport que podemos encontrar en la aleta son signos que le ha puesto su propietario. Por lo demás, esto es lo que nos diferencia del SEAT Córdoba normal. En cuanto al frente, tenemos un frente bastante afilado. Estamos hablando de un CX aerodinámico de 0,30, que es bastante bueno, considerado que no es un coche, digamos, muy deportivo. La diferencia con el Córdoba normal y con el Córdoba Sport, prácticamente en el frente no hay muchas. Las diferencias que tenemos en este modelo es el faro, que son los faros del Cupra, que se diferencian del Sport en el fondo negro. La óptica del Córdoba normal es una sola óptica y este está dividido en dos. Tanto el Sport como el Cupra son iguales, lo único que el Cupra tiene el fondo negro, que son estos faros. Después el resto de distintivos como SEAT Sport o vinilado amarillo, los faros, esos son toques, claro, su propietario. Por el resto, la versión normal y el Sport no hay mucha diferencia. Sí con la de Cupra, que cambiaría las rejillas de panel de abeja, los antinieblas redondeados y estos faros. Por el resto no hay muchas más diferencias. Después también contamos con una buena entrada de aire, tanto para el intercooler como para la caja del filtro de aire, por lo que no vamos a tener problemas de refrigerar el turbo. Después, depende cuánto se le apriete, pero vamos, de entrada de aire no va nada mal, igual que refrigerar radiadores, tanto de refrigerante como de aire acondicionado. Por lo demás, no hay mucha diferencia que destacar entre unos y otros. En cuanto a la trasera, tenemos un parachoques trasero bastante voluminoso, con una pieza que hoy en día ya prácticamente se está dejando de montar, que es esta especie de plástico negro que cubre todo el parachoques, para evitar sobre todo esos percances con la gente que no sabe aparcar y aparca a oído. Con este plástico pues evitamos que nos marque la pintura con bastante asiduidad en los aparcamientos. Por lo demás tenemos, bueno, en cuanto a las diferencias de la versión normal, Sport y Cupra, prácticamente el culo es igual. Lo único que nos va a cambiar en la Cupra es que tenemos la salida del escape con un hueco en el parachoques, con una salida más visual, y en la versión tanto Sport como normal va totalmente liso. Por lo demás, las diferencias no hay diferencias significativas entre un modelo y otro. Tenemos las ópticas, que son muy parecidas a las del León, si nos fijamos,
igual al abrir el portón se dividen en dos como en el León. Y bueno, y ya después pues esto es siglas TLR Sport, que bueno, ya sabéis, aquí todo el mundo va de serie. Y por lo demás, pues bueno, tenemos un alerón que va de serie en todos los modelos, ya sea normal, Sport o Cupra, y unas líneas pues digamos que muy redondeadas, incluso hoy en día siguen siendo bastante modernas. Bueno, nos encontramos un maletero con en torno a 500 litros de carga. Es un maletero muy amplio, se nota el corte coupé que tiene el coche, al alargar el culo se le nota en el maletero y mucho. El problema que tenemos con el maletero es que tiene una boca muy pequeña y como queramos meter cualquier tipo de aparato grande no nos va a entrar por el maletero. Pero en cuanto a maletas y demás, tenemos un maletero más que de sobra. Después también en la parte trasera, como hemos hablado, tenemos el subwoofer, en uno de los laterales la carga de 12 voltios, pues si queremos poner algún tipo de aspiradora, y huecos por los laterales, como para en este caso para guardar cadenas, o la parte de abajo donde tenemos la rueda de repuesto de galleta y huecos para guardar pues más cosas, como triángulos, etc. Bueno, vamos a comentar los defectos o el paso del tiempo, cómo le afecta al exterior. Como podemos ver, uno de los problemas que ya a finales de los 90, a principios de 2000 se empezó a subsanar, pero uno de los problemas era el barniz de los coches, que era bastante malo. En esta ocasión el coche, el techo en concreto, nunca se ha repintado, pero por ejemplo podemos ver cómo en el plástico que tapa las guías de la vaca, vemos que el barniz está un poco dañado por el paso del tiempo, se vuelve un poco matizado y se acaba levantando. También podemos ver cómo la antena, la goma, se acaba agrietando, y pues evidentemente se acabará quedando lo que es solo el hierrecito interior con el muelle de la antena. Es algo que el paso del tiempo, tanto el barniz de esta parte en general del coche lo aguanta bien, pero esta parte y la antena son los principales problemas que yo veo de exterior, que lleva mal el paso del tiempo. Comenzamos en el interior. En este punto tenemos bastantes virtudes, pero también bastantes defectos. Vamos a nada más empezar. Nos recibirán estos asientos que son concretos de este modelo del Sport. No los monta ni el Cupra ni la versión normal. Cambia la tapicería y el brazo lateral nos abraza bastante más que el normal. Son unos asientos que son cómodos nada más sentar y tal, pero que al cabo de llevar unas horas, hora y pico, 2 horas conduciendo, empiezas a ponerte ese famoso culo carpeta, que no sabes cómo sentarte porque estás como incómodo. Y es porque yo creo que es un poquito duros, y al cabo de los kilómetros y de las horas conduciendo se vuelven incómodos. Pero bueno, no se puede tener todo. Dentro de lo que cabe son asientos que están bastante cómodos. Sobre todo para mí, que mido 1,90, una persona que sea pues más pequeñita le viene mejor. Pasamos a comentar aspectos, vamos a decir los más positivos, o que por mí son virtudes. Es que tiene el volante bastante pequeñito, redondito, muy cómodo, de cuero. Después bueno, esto solo lo tiene la versión Sport, el Cupra tiene otro volante diferente y la versión normal no es de cuero. Igual que la palanca de cambios, también nos encontramos una palanca de cambios de cuero. Un aspecto súper importante que yo considero en este vehículo son los dos relojes que encontramos aquí abajo. En estos relojes nos van a marcar la temperatura del aceite y el voltímetro, pero sobre todo la temperatura lo veo súper importante para un coche encima. Se llame Sport, se llame GTI o se llame lo que sea, lo considero súper importante para ver en qué momento podemos requerir toda la potencia del motor, ya que si el aceite está frío, no es lo más idóneo pedirle que al coche nos dé su 100% cuando no está en temperatura. Igual que si nos pasamos de darle y sube la temperatura, vamos a poderlo tener controlada. Y estos relojes que vienen de serie en el coche, para mí son, vamos, imprescindibles, y me parecen un puntazo que este coche los lleve. Después, en cuanto a kilómetros principal, no tenemos una información, digamos, muy sobrada. Es un cuenta kilómetros simple con su velocidad, revoluciones, gasolina, temperatura del refrigerante y testigos típicos, freno de mano, luces, etcétera. Pero sí tenemos una pequeña pantallita en medio que es, pues digamos que bastante moderna, incluso hoy en día. Es un coche, es una consola central que podemos decir que no la vemos anticuada. De hecho, coches como hoy en día, hombre, si lo comparamos con un A3 de los nuevos, o un Serie 3 o un CLA, evidentemente está años luz, pero comparamos con vehículos más comunes, baratos, esta consola central hoy en día sigue siendo incluso
superior a muchas de ellas. En ellos tenemos un ordenador de a bordo en el que nos va a mandar lo típico: consumo instantáneo, media de kilómetros, la temperatura exterior, las horas que llevamos conduciendo, lo típico que viene en un ordenador de a bordo. Lo podemos manejar con esta palanquita y lo iremos viendo la información ahí. Igual que si hace demasiado frío y hay riesgos de hielo, también te sale que tengas precaución a la hora de conducir y tal. También contamos en este modelo con cierre centralizado desde el interior, elevalunas eléctricos a las dos puertas. El sistema de climatización no es aire acondicionado, es climatizador. Para mí hoy en día un vehículo que tenga aire acondicionado no tiene sentido existiendo un climatizador donde pones tus grados y disfrutas. Te olvidas de estar corto y cierro. Todos los coches, tanto este como el Cupra, llevaban clima. Nos podemos encontrar algunas versiones de los Córdoba normales, de los digamos más bajos de gama, que iban con ruletas y sí tenían aire, pero lo general es tener climatizador. Otro aspecto que hay que destacar positivamente es el sistema de audio, que no es para nada malo. Tenemos 4 altavoces, más 2 tweeters, más un subwoofer atrás en la bandeja, que podemos controlar desde la propia consola para si lo queremos activar o desactivar. La verdad que el sistema de audio es muy bueno, pero tenemos un problema, y aquí empezamos un poco, ¿por qué no? Vamos a decir, esos hándicaps que tiene el modelo. Encontramos que la consola central no podemos cambiar el típico cassette y poner un CD, va con cintas, lo que provoca que no podamos poner un CD, etc. Estamos obligados a poner esta famosa cinta, en la cual viene con nuestro cable, y tendremos que conectarlo al móvil si queremos escuchar la música que nos apetezca y no ir con cintas, que hoy en día tiene poco sentido. Hay gente que hace modificaciones en estos vehículos y pone cassette, pero ya pierde funciones del ordenador de a bordo y estéticamente al final nunca terminan de quedar tan fino como la consola central de origen, por lo que en este caso esta opción la veo la mejor. Ahora en esta ocasión vamos a comentar los hándicaps. En este modelo tenemos unos cuantos, por no decir ese famoso dicho de las siglas de SEAT, que significa que siempre estás apretando tornillos. En este coche se cumple. ¿Por qué? Porque tenemos un problema que es, por ejemplo, el salpicadero no es que tenga grillos, es que tiene granjas, es que tiene hordas de grillos, porque no para de vibrar muchísimo, porque es de plástico duro, por lo que las juntas, el coche, sobre todo cuando está a ralentí, no os asustéis, que es verdad que en marcha no sientes absolutamente nada y no suena nada, pero cuando el vehículo está parado y está a las revoluciones de 900, 1000, que el coche es un coche diésel y vibra, tenemos muchísimos traqueteos, porque al ser todo el conjunto de plástico vibra con los marcos, etcétera, y tenemos que tener como unas pequeñas almohadillas o gomitas puestas para evitar esas vibraciones. Y es uno de los problemas que veo más grave en este coche a la hora de tener una comodidad por las vibraciones que tiene. Otro problema que tenemos, que es el paso del tiempo, es las puertas tienen esta especie de tela pegada con un pegamento que, pues como muchos les pasa, da igual que sean coches de los 90, de los 80, se acaba desprendiendo la tela y acaba quedando un poco suelta. Esto sí, puedes destapizarlo, tapizarlo, pero es un problema que viene a pasar, y sobre todo cuando veamos las plazas traseras vamos a ver que pasa en prácticamente casi todos los coches. También un problema que encontramos en estos modelos son las manetas de las puertas. En esta ocasión nosotros las tenemos pintadas en negro mate, porque pues el dueño del coche las dejó así, porque el principal problema que tenemos es que ese famoso que lleva unos años del vinilo líquido, esto estaba pintado con ese vinilo líquido en una especie de negro mate. ¿Qué ocurre? Que al apoyarte, abrir, cerrar, etcétera, se acaba arrancando con las uñas y acaba pelándose literalmente, y acaba quedando una especie de pellejo feo y se acaba quitando y queda horroroso, por lo que al final la mejor opción es lijar, pintar en negro mate y olvidarte, y te queda exactamente igual que como el original, pero sin tener ese problema. Pero eso es un problema que solemos tener, igual que otro problema que suele tener este coche son las manetas de las puertas, que son de plástico, cromadas, y muchas veces pueden llegar a partirse. Hay unos cuantos de estos modelos de los Córdoba que se les parte con bastante facilidad, pero bueno, es un recambio barato y bastante fácil de hacer. Otro problema de este SEAT, igual que el de los Toledos, Leones, etcétera, son las ventanas. El cierre, lo que viene siendo
elevalunas eléctricos tienen un problema que con el tiempo los engranajes, el aceite se les seca y acaba el cristal cayendo y teniendo que cambiar todo el sistema del elevalunas eléctricos. En ese aspecto son males que suelen aparecer prácticamente en casi todos los coches. Son los grandes males que tiene el interior, que no son, si te paras a verlos, tampoco son muchos. Lo que pasa es que son pequeños hándicaps estéticos, que lo estético al final llama mucho la atención, pero por lo demás es un interior que está muy bien rematado, muy bien acabado y ya como lo digo, muy moderno para la época. Tiene aspectos como podemos encontrar estas bandejitas para dejar tarjetas, que hoy en día pues no tiene mucho sentido, estaría mejor un auxiliar o para colocar el móvil más que eso, pero hay que tener en cuenta que es un modelo que salió en torno al 97, 98 y que se contemplaban otras cosas. Y un aspecto a destacar es lo pequeña que es la guantera. Aparte de que para poner los dos vasos es muy pequeño, bueno, no es que sea pequeño, es que te pilla a la altura de las rodillas, el espacio de la guantera es prácticamente insignificante. Pues estamos en la parte trasera. Como podéis ver, es una parte trasera que, bueno, pues simple y normal. Viene de ser es un Ibiza. La parte trasera no va a cambiar porque sea un Córdoba. Como comentábamos, el problema de las puertas delanteras con la tela lo tenemos en la parte trasera, con la tela pues despegada. Es algo que viene a pasar en todas las telas porque se les va el pegamento. Pero por lo demás tenemos unos asientos que, oye, que es un 5 plazas. El asiento es bastante cómodo con los apoyacabezas, que lo podemos subir en altura según necesitemos, con un cenicero en aquel lado, en este no tenemos absolutamente nada, y con los techos, pues bueno, bastante. Yo mido 1,90 y me queda todavía un par de manos para llegar al techo, pero sí que tenemos un problema con la altura. Yo mido 1,90 y mi asiento está colocado para 1,90. Si se diera la circunstancia de que los dos midiesen lo que yo mido, como veis, me quedaría totalmente. Podría ir, evidentemente, claro que podría viajar así, pero iría pues bastante incómodo. El asiento está puesto para como voy yo conduciendo normalmente y me doy esto, pues oye, para un viaje corto sí, pero si me tengo que tirar 3 horas así, ojo. Evidentemente, si detrás va una persona que mide unos 60, unos 70, pues iría mucho más cómodo. Pero es el problema que yo le veo, que no es muy amplio interiormente, no es un coche muy amplio. Por lo menos en la parte trasera, la parte delantera no hay problema. Tenemos los agarraderos del techo, sensores volumétricos de la alarma, que no es la típica alarma que funciona al abrir la puerta, que también, sino que tenemos sensores de movimiento en el interior. Y nada, tenemos los dos altavoces atrás, el subwoofer está debajo de la bandeja y pues este es el interior. Techo. Es un techo bastante bueno de tela, que en este aspecto no tenemos ningún problema y tampoco he oído ningún problema de que se les caiga la tela. Está bastante bien rematado y por lo demás es un interior bastante bien hecho. Sin olvidar los plásticos rígidos en toda la parte trasera también. No tenemos plásticos blandos que eviten vibraciones y posibles famosos grillos. Cabe destacar un problema, sobre todo de los 3 puertas. Yo no creo que esto de este modelo, sino de todos. Estos embellecedores, que está aquí cogido, uno de los problemas típicos es que al entrar y salir enganchan el plástico y lo parten o lo arrancan totalmente de sus anclajes. Porque cuando tú echas el asiento para adelante, quedan esas orejeras al aire y las personas con tan poco espacio para poder salir lo acaban arrancando. Pero bueno, es algo que pasa en todos los 3 puertas. También tenemos huecos laterales para guardar utensilios y después unos pequeños huecos debajo del volante donde podemos dejar pues, cartera móvil o lo que nos pueda apetecer. Como comentaba al principio del vídeo, nos encontramos, por lo menos para mí, ante uno de los mejores motores diésel de los últimos 30 años. Ya no solo por su dureza y fiabilidad, sino también por los márgenes de mejora que podemos conseguir sin perder fiabilidad e incluso hasta mejorando consumos. En esta ocasión tenemos el 1900 TDI de 90 caballos que está reprogramado a 124, 125, os dejaré la gráfica para que veáis la diferencia, y no solo le conseguimos ganar bastantes caballos, sino incluso subir a 300 Nm de par, que es una burrada, sin perder fiabilidad, como digo.
Comentando un poco más lo que viene siendo el motor, sí que veo un problema, y es la entrada de aire desde el intercooler pasa por encima del motor, lo que hace que ese aire frío que hemos conseguido se caliente al pasar por encima. Pero bueno, por lo demás es un motor que la caja está bastante aislada de las temperaturas. El motor va sobre una cuna que no está colocado sobre silent block que cuelga el motor del aire, sino que está asentado, y está todo bastante bien colocado para poder trabajar. Es un motor que para mí lo veo bastante bien diseñado. Y vamos a ver los bajos. En los bajos encontramos un fondo bastante plano por la parte delantera, completamente va cerrado con su cubrecárter de plástico, en el que prácticamente solo vemos un poquito la zona de los trapecios y dirección, con su mangueta, etcétera. El resto, como podemos ver, va completamente cerrado. Aspecto muy positivo para aerodinámica. En la parte trasera igualmente tenemos un fondo bastante plano. Tenemos ahí, sí que es verdad, la abertura en la zona del puente trasero, que ahí sí que no está totalmente abierto, y la zona del escape, pero contamos con la parte final, que no hace de difusor, pero tiene un poco esas franjas en plan difusor, buscando el fondo lo más plano posible. En el apartado de frenos y suspensión tenemos aspectos positivos y negativos que comentar. Empezando por lo positivo, contamos con una suspensión que, siendo de serie, es bastante buena. Es un poquito más bajo que las versiones de los Córdobas normales, los muelles son un poquito más cortos, y contamos con la suspensión más dura. La verdad que yo por lo menos conduciéndolo no he hecho en falta más dureza en la conducción. Ya es bastante rígido en general el coche, ya lo comentaremos en la prueba circulando, pero es un coche que de suspensión va bastante rígido, y como comento, la altura es un poquito más baja que los Córdobas normales. Y en el apartado de frenos, digamos que es un punto negativo, bastante negativo, porque contamos con unos frenos de 256 milímetros delante. Comparado con el Córdoba Cupra, que ya tiene un mayor diámetro, no haberle montado esos discos al Sport considero que es bastante un error. Pero más allá, aparte de no haber montado esos discos, haber montado tambores de freno atrás, echa a perder totalmente la frenada. Sí que es verdad que hay versiones Sport que montan atrás frenos de disco, pero en concreto esta no, es la versión de tambor, y ahí vamos súper justos de frenos a la hora de que nos metamos en cualquier tipo de puerto, etcétera. Lo vamos a sobrecalentar bastante rápido. De hecho, tenemos en el vídeo, en el canal, un vídeo en el que podemos ver cómo a este coche se le montan pastillas EBC, las verdes, y mejoramos frenada, pero acabamos hasta fatigándolas al punto de que acaba saliendo humo por los frenos. Pasaros por el vídeo y le echéis un ojo y veis lo que comento. Y es donde se echa a perder totalmente la frenada. Teniendo tambores atrás, está echado a perder la frenada. No puedes llevar el apellido Sport y llevar frenos de tambor. Por lo menos en coches, que este coche es del año 2000, que tiene unos años pero no es tan antiguo. Y con los frenos de 256 vamos justitos, nos faltaría un poquito más de diámetro, ya que con la pinza de un pistón del diámetro que tiene no iría mal, pero necesitamos por lo menos unos discos un poquito más grandes, y evidentemente quitar los tambores. Bueno, pues vamos a comentar el apartado de la conducción. En cuanto al apartado de la conducción, bueno, un poco hablando de las prestaciones, a lo que los comunes de los mortales queremos saber, por el nivel económico que es el consumo. Como habéis podido ver en el ordenador de a bordo, lo podemos tener bastante controlado. Estamos hablando de un consumo a los 100, haciendo una conducción normal, de en torno a 4,8-5 litros, es lo que normalmente viene a estar. Si le das más caña, evidentemente se te sube, pero vamos, no se te va a subir más de 5,2, 5,3. De ahí muy bestia tienes que ser para subirle de ese consumo. De todas las maneras, estamos hablando de un coche que
tampoco hay que ser consciente, al menos en este motor, no digo el Sport versión gasolina y tal, pues a lo mejor puedes pedirle un poquito más, pero la versión Sport, que es esta, con este tipo de motor, hay que ser consciente de lo que tenemos. Es un motor que va muy bien, que rinde muy bien, pero no es un coche para estar haciendo conducción deportiva. O sea, podemos... ¿Hay un problema porque vayamos sin un puerto? No pasa nada, puedes hacerte un puerto, puedes hacerte momentos puntuales de que le exiges más al coche, pero no es un vehículo deportivo que digas me meto a tandas y tal. Hombre, que te quieres meter una tandita 20 minutos para quitarte el gusanillo, perfecto, pero es un coche que el motor que tiene diésel hay que tener en cuenta que es para lo que es y no es para correr. Entonces, si te tienes esto en la cabeza y conduces con un mínimo de responsabilidad, tienes coche para rato. Y a la hora de responder en curvas, es un coche que va, como he comentado, perfecto. Es un coche que tiene una muy buena suspensión, bastante rígido en sí el chasis, y no vamos a tener problemas a la hora de que se nos quede cortos o que bache mucho. Es bastante rígido. Y bueno, el motor a la hora de, pues por así decirlo, de respondernos en las subidas y tal, ahí sí que se queda un poquito corto, de decir, te falta deportividad, pero evidentemente es un coche diésel que no está pensado para eso. Pero bueno, oye, que nos lo vamos a pasar bastante bien por carreteras como por las que estamos ahora mismo, o sea que tampoco nos podemos quejar. Después, aspectos negativos que le puedo encontrar en la conducción. Pues bueno, la verdad que si tenemos en cuenta lo que he comentado, el tipo de coche que es para lo que es, no tiene muchos peros en la conducción. Bueno, aspectos como el de los frenos, como he comentado, que son lamentables. Los frenos se quedan cortísimos enseguida. En estas zonas de curvas donde estamos, pues evidentemente, si no pasamos como cafres durante varias veces, no vamos a tener problemas. Pero sí que es verdad que puedes llegar a fatigarlos con bastante facilidad. Entonces, en ese aspecto, el tema de frenada, vamos a andar siempre con ella un poco a cuestas. Por lo demás, es un coche que no le puedo sacar pegas. Es muy equilibrado, teniendo en cuenta para lo que es muy eficiente en su conducción, donde le quieras meter va, es una dirección muy directa. Es hidráulica, no es eléctrica, es un poquito, o sea, es de las que aunque te asiste a la conducción, sobre todo en parado, las notas que cuesta un poquito más. Un aspecto a comentar positivamente, el cambio. Tiene un cambio buenísimo, o sea, puedes jugar todo lo que quieras con él, que las marchas entran solas, vamos, con un dedito cambias sin ningún tipo de problema. No tienes que estar ahí, aunque te cueste tal, nada, pero eso en general todos los SEAT de esta época, tanto el Toledo como el Ford como el León, entran súper bien las marchas, y este no es la excepción. Este también tiene las mismas cajas de cambios al final y va fenomenal, una caja de cambios que responde perfectamente y una suavidad que para mí, vamos, me tiene encantado. El embrague es bimasa, se nota a la hora del cambiar, que no es tan brusco. Lo malo que hay, si lo queremos cambiar cuando se desgaste, tenemos un problema, porque es muy caro y mucha gente al final le acaba montando el disco de embrague, lo que es el volante normal, y quita el bimasa por lo caro que es sustituirlo. Pero si no tenemos problemas, el bimasa la verdad es que es muy cómodo, no te evita brusquedades en la conducción y es muy cómodo. Bueno, en cuanto a las curvas, es un coche que es bastante noble, no nos va a hacer extraños. Evidentemente, si nos pasamos y entramos demasiado pasados, el culo nos puede dar alguna que otra sorpresa, pero es muy noble entrando en las curvas, bastante predecible lo que nos va a hacer, y bueno, sabiendo además que es tracción delantera, ya sabes que siempre va a tender a irse más adelante, pero es muy firme en la conducción. Pues nada, la verdad que para finalizar el tema de conducción, como de prueba con el coche andando, por así decirlo, nos encontramos ante un coche que además en el mercado sigue habiendo un montón, a un precio que la verdad que ha bajado un poco. El que se lo haya comprado hace 4 o 5 años, incluso 6, prácticamente apenas ha bajado el coche de precios, sobre todo las unidades que estén bien conservadas. Encontramos una unidad que
que adecentarla, que está mal mantenida, que hay que ponerla a punto, la podremos llegar a encontrar por 1000 euros justitos. Una unidad que esté en mejor estado de conservación, pues nos lo podremos encontrar por cerca de los 2000. Pero por eso digo que es un vehículo que se ha comprado hace 5 años, va a ver que prácticamente está al mismo precio y no ha bajado. Pero la verdad que es un coche que lo vale. Si sabes para lo que es, si lo quieres un coche para diario, que te pueda dar alguna que otra curvita y tener un coche de duro y fiable, sin ningún tipo de dudas, es un coche que puedes optar a él. Y para los que simplemente pues querían saber de este coche, pues aquí lo habéis tenido. Está en su conducción y yo la verdad que estoy muy satisfecho con ella, y es un coche que no tiene más virtudes en su conducción que pegas, teniendo en cuenta el modelo que es, ¿no? No le puedes pedir que tenga una deportividad como si fuese el Cupra sin serlo, pero aún así tampoco tiene una deportividad mala. Ese toque de sport se le nota. Bueno, hasta aquí la segunda prueba del SEAT Córdoba Sport. Esperamos poder tener vídeos más asiduamente debido a estos tiempos de pandemia y que nos impide poder desplazarnos, grabar y demás historias. Pero bueno, hasta aquí esta prueba, espero que os haya gustado y por favor, machacar ese like y suscribiros para poder ir creciendo y tener cada vez más vídeos. Hasta la próxima.